Buenas noches. Hoy les voy a hablar de un capítulo más del libro Database Solution. Es el capítulo número 5 que trata sobre la administración de datos y la administración de base de datos. A esto lo podemos definir como que son responsables de la gestión y control de las actividades asociadas a los datos corporativos y la base de datos corporativa, respectivamente. Como el título lo dijo, es la administración de datos y la administración de base de datos. La administración de datos se ocupa más de las etapas posteriores, a partir de la aplicación de diseño, base de datos física, de mantenimiento operativo, dependiendo del tamaño y la complejidad de la organización o el sistema de base de datos. La administración de base de datos se ocupa más en las primeras etapas del ciclo de vida, desde la planificación hasta el diseño de bases de datos lógicas. En unión, estas pueden ser responsabilidad de una o más personas. Comenzamos hablando de la finalidad y las funciones asociadas a los roles de la administración de datos y la administración de base de datos dentro de una organización. La administración de datos cumple con unas tareas, las cuales son seleccionar la herramienta de productividad adecuada, asistencia en el desarrollo de la TI corporativa y estrategias comerciales que realizan estudios de viabilidad y la planificación para el desarrollo de base de datos. Otro es el desarrollo de un modelo de datos corporativo. También la determinación de los requisitos de datos de la organización encargada de establecer las normas de recopilación de datos y el establecimiento de formatos de datos. También la estimación de volúmenes de datos y patrones de crecimiento determinados que cumplen una determinación de probable y frecuencias de uso de datos. Otra también es la determinación de los requisitos de acceso a datos y salvaguardias por ambos requisitos legales y corporativos. Muy importante es también educar a los usuarios sobre las normas de datos y responsabilidades legales. Y por último tenemos asegurar la documentación, asegurar que la documentación esté completa, incluyendo el modelo de datos corporativo, las normas, políticas, procedimientos y controles de los usuarios finales. Estas fueron las tareas que cumple la administración de datos. Ahora, la administración de base de datos cumple con menos tareas, pero también son muy importantes, la cual es
la evaluación y selección de los productos del sistema de gestión de base de datos, la cual que tiene un compromiso de proyecto con la base de datos física. Otro también es la implementación de un diseño de base de datos física usando un sistema de gestión de base de datos de destino, de seguridad e integridad con limitaciones. También asegurar los mecanismos de recuperación y procedimientos por si acaso se borra algo o se nos pierde algo. Esta se ha establecido asegurar solo si la documentación está completa, incluyendo la casa en el material establecido. Y por último, mantenerse al día con la evolución y los costos de software y el hardware y la instalación de las actualizaciones necesarias. Bueno, volvemos a la unión de la administración de datos y la base de datos. En estas cumplen unas diferencias, la cual la administración de datos interviene estratégica, que es la planificación. Determina los objetivos a largo plazo. Como ya lo había dicho, determina las normas, políticas y procedimientos. También los requisitos de datos. Esta desarrolla el diseño de la base de datos lógica. Y también desarrolla y mantiene modelos de datos corporativos. Coordina el desarrollo de la base de datos y la orientación de la gestión del sistema de gestión de base de datos. En cambio, la administración de base de datos evalúa los nuevos sistemas de gestión de base de datos, ejecuta planes para lograr las metas, hace cumplir las normas, las políticas y los procedimientos. La administración de base de datos determina las normas, políticas y procedimientos. En cambio, la administración de base de datos los hace cumplir. Implementa los requisitos de datos, desarrolla el diseño de la base de datos física. También implementa el diseño de la base de datos física. Monitoriza y controla el uso de la base de datos y lleva una orientación técnica. Ya, a continuación de esto, que es muy importante, también va la base de datos de seguridad. Como lo dije, la base de datos de seguridad es muy importante, ya que este nos permite tener en un lugar bien coordinado para proteger nuestros proyectos. Bueno, la base de datos de seguridad se describe como el alcance de la seguridad de base de datos y se discute por qué las organizaciones deben tomar las posibles amenazas
a sus sistemas de base de datos. También identifica el rango de amenaza y las consecuencias que existen en los sistemas de base de datos. La base de datos. Se considera que la seguridad no solo se aplica a los datos contenidos en esta, sino que también las violaciones de seguridad que pueden afectar a otras partes del sistema, lo que puede a su vez afectar también la base de datos. En consecuencia, la seguridad de base de datos abarca con el hardware, el software, personas y datos. Una base de datos representa un recurso corporativo esencial que debe estar protegido adecuadamente con controles apropiados. Consideramos la seguridad de base de datos en relación con los siguientes resultados. El robo y el fraude, la pérdida de confidencialidad, la pérdida de privacidad, que era lo que le decía hace un momento, la pérdida de integridad y la pérdida de disponibilidad. Bueno, estos resultados representan las áreas en las que una organización debe tratar de reducir el riesgo. Es decir, la posibilidad de lograr que se puedan causar pérdidas o daños. El robo y el fraude no solo afectan el entorno de la base de datos, sino que también a toda la organización, ya que son personas que llevan a cabo todas las actividades y la atención debe centrarse en la reducción de las oportunidades para que esto ocurra. El robo y el fraude no necesariamente alteran los datos, sino que también las actividades que dan lugar a cualquiera de pérdida de confidencialidad o la pérdida de privacidad. Y al final esto nos puede causar muchos problemas porque ahí es donde se manipula, se llegan a la manipulación de datos y se pueden formar otras bases de datos como y ahí está el Urcon. Bueno, gracias.